Y los que no están en temporada son los trabajadores, pero hace ya varios meses que estamos todos bastante vapuleados en términos de esta avanzada contra los derechos laborales que ha comenzado, que tiene un nuevo capítulo en realidad con el gobierno de Javier Milei, que a partir de la cautelar que fue lanzada por el juez Raúl Horacio Ojeda en el Tribunal de Trabajo número 62, si mal no recuerdo es el número, se frenó la ley de reforma laboral aprobada por el Congreso, no nos olvidemos eso, ¿sí? Bueno, Porque pero después nos hacemos los tontos. Pero para poder ahondar en cuál es el estado de la legalidad de esa ley y hoy por hoy también cuáles son los derechos laborales que se están dirimiendo, porque medio que el freno fue por partes. Está al aire conectada con nosotros Alelí Prevignano. Ella es abogada laboralista, es integrante del equipo legal de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, y va a estar charlando un ratito con nosotros. Alelí, muy buenos días. Manuel Parola y Mónica Ambrosetti te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Manuel, Mónica, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación hoy sobre con estas idas y vueltas, ¿no? Idas y venidas con Bueno, las medidas cautelares, si siguen vigentes, si no? como bien decía Manuel recién, el juzgado 63 del doctor Ahí está, Ojeda de la 63. Justicia Nacional del Trabajo, sí, ahí te hago el tip del Gracias. 63, Lo teníamos anotado. eh, dictó una medida cautelar el 31 de marzo donde suspendió lo que es el eje troncal de la reforma regresiva, ¿no? Ujú. Tanto en materia individual como en materia colectiva y también en cuestiones procesales, entre ellas las cuestiones de competencia, es decir, quién tiene que resolver las cuestiones laborales, ¿no? Porque recordemos que el proyecto de ley, el proyecto de ley que se termina sancionando, lo que dice es que todas las demandas contra el Estado tienen que ir al fuero contencioso administrativo. Y esto extrae al juez natural, es decir, al juez que tiene vocación para entender ese tema, ¿no? Es como si le fuésemos a pedir a un juez penal que resuelva una cuestión de alquileres. Digo, cada jurisdicción, cada ámbito tiene su especialidad. Bueno, en esto, Pensaba la en el justicia, principio de especialidad, ¿no? claro, el principio de especialidad. En este principio de especialidad, el doctor Ojeda también dictó una medida cautelar respecto de este punto y se consideró competente. Mm. El Estado está haciendo infinidad de maniobras procesales tendientes a sacarlo del fuero laboral. Eh, es así que planteó una inhibitoria en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal. La justicia contenciosa administrativa se consideró competente también. La Cámara Contenciosa Administrativa consideró que es competente, pese al dictamen del fiscal. Esto es interesante porque el dictamen del fiscal del Fuero Contencioso Administrativo Ujú. dice que la justicia laboral es la competente. El contencioso administrativo del dictamen fiscal, que es el que tutela, ¿no?, el bien público y el actuar público, dice la justicia laboral es competente justamente por el principio de especialidad. Bueno, actualmente el expediente se tuvo que remitir al contencioso, sin perjuicio de lo cual todavía está para resolver en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo la competencia. Y en el medio de todo esto, que es una disputa muy técnica, por supuesto, es difícil por ahí de entender a aquellos que no estamos muy en el tema, es una disputa muy técnica, pero que también a lo que deriva es a quién va a entender el tema, a quién va a entender la sentencia final. La medida cautelar dictada por Ojeda sobre 82 artículos de la reforma, en este momento la cautelar sigue estando vigente sin perjuicio de lo cual su efecto está suspendido, justamente por una resolución de la Sala 8 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que le modificó un efecto al recurso de apelación interpuesto por el Estado. Este dato no es menor tampoco, porque uno de los jueces que resolvió esta situación al día siguiente salió publicado en el boletín oficial que el Estado le concedía la prórroga para continuar siendo juez de una justicia que el propio Estado está derogando en 180 días.
El estado de situación es muy complejo en términos jurídicos y en términos prácticos también, ¿no? Hay mucha indefinición por todos los actores sociales, digo, por los trabajadores, pero también por los empleadores respecto de qué marco jurídico se tiene que aplicar para tener seguridad jurídica, ¿no? Digo, Sí, me parece que ese es un poco... yo tengo dos preguntas que creo que están de alguna manera relacionadas. Por una parte planteabas este campo de disputa, ¿no? De dónde se dirimen los derechos laborales y me preguntaba, bueno, como trabajadora y para todos los trabajadores y trabajadoras, hoy, ¿dónde se dirimen los derechos laborales en la actual situación y cómo esto de alguna manera afecta a la seguridad social? Es muy buena pregunta y acá tenemos una parcialización de la respuesta, porque en el interior del país, respecto a lo que es el derecho individual, es decir, los trabajadores y trabajadoras que tienen que ir a litigar, van a seguir litigando en la justicia del trabajo que tenga cada jurisdicción. Este es un apuntalamiento a la justicia nacional del trabajo, con el traspaso a la justicia del trabajo de la ciudad, que ni siquiera está creada. Y en materia colectiva, es decir, en cualquier cosa que se tenga que demandar al Estado, incluso, por ejemplo, en esta inconstitucionalidad de ley, ahí sí, incluso metiéndose en las competencias territoriales de cada provincia y en la autonomía, lo deriva al Fuero Contencioso Administrativo Nacional. Y esto lo que crea en realidad es un marco más de indefensión, ¿no? Porque el criterio laboral está nutrido de principios, el principal es el protectorio, ¿no? Y la Claro. interpretación de la ley a favor de aquel que no está en las mismas condiciones que la otra parte. Y esto no se ve solamente en el derecho del trabajo, se ve en el derecho penal, se ve en el derecho del consumidor. Digo, estos principios protectorios Mm, no están respetados en otro ámbito que no sea la justicia especializada que es la del trabajo. claro. En ese sentido, quiero aclarar, estamos hablando con Alelí Pregnano, que es parte del equipo legal de la Confederación General del Trabajo, de la CGT. Alelí, yo pensaba, no solamente se genera una instancia de caos total y constante, en donde no saben ni los burgueses que son los generadores de trabajo, ni los trabajadores que tienen que ir a denunciar alguna falta, sino que además también se crea una instancia, por lo que vos me dijiste recién, lo quiero volver a traer a colación, la incorporación de jueces a los cuales se les prorroga su cargo, lo cual genera por de mínima un marco de desconfianza en términos de decir, bueno, pero estos actores para quienes trabajan. Si algo sabemos del Poder Judicial argentino es que nunca trabaja en función a derecho, sino que son máquinas de generación y también de referencia de por dónde circula el poder en Argentina. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Hoy por hoy la Confederación General de Trabajo está confiando en que la justicia dirima dónde van y cómo actúan los derechos de los trabajadores, cuando sabemos que ese rincón es de mínima un espacio amañado y cuando no, aristocrático. Sí, igual, a ver, hay muy buenos jueces en la Justicia Nacional del Trabajo. Son jueces que están muy instruidos, que tienen los principios de derecho laboral en todos sus ámbitos. Eh, Fíjate que la medida cautelar que sacó el doctor Ojeda prácticamente dejó sin efecto a todo el efecto de la reforma, ¿no? A todo lo troncal que era la pérdida de derechos y que era la pérdida de representatividad y el quiebre del modelo sindical, digo, y la pérdida de la capacidad de poder representar a los derechos de los trabajadores, digo, que esto no es menor, ¿no? Porque cuando se ataca al movimiento sindical, en realidad lo que se ataca es a la posibilidad de defensa de aquellos que lo contienen, que son los trabajadores y trabajadoras. En este marco, digamos, lo que sucedió con el doctor Pesino es bastante llamativo, es bastante llamativo. El Fuero Nacional de Trabajo desde hace años que viene siendo perseguido por los distintos gobiernos
con denuncias a los jueces, sin nombramiento en los jueces de primera y de segunda instancia, al punto que estamos con una integración del 50% de los cargos. En la ley lo que hace es directamente eliminar la Justicia Nacional del Trabajo y traspasarla una parte a la ciudad y otra parte al fuero contencioso. Bueno, el doctor Pesino cumplía 75 años, en consecuencia tenía que jubilarse, Claro. y hay una opción de que puedan pedir una prórroga de 5 años más. Esto el doctor Pesino lo pidió el año pasado, pero casualmente lo extraño es que el Poder Ejecutivo convalida esta petición, que tiene que ser aprobada por las cámaras, por senadores, al día posterior en que dicta la resolución que deja sin efecto, digamos, práctico a la medida cautelar. Claro. Y además de esta gravedad, ¿no? que es muy evidente, digo, no sé si hasta no es peor que lo del lago escondido con los jueces, digo, que es tan evidente que ni siquiera cuidamos las formas, ¿no? Cuando hacemos estas cosas, es que está prorrogando a un juez en un cargo que la propia ley que sostiene constitucional el Estado dice que no va a existir más en 180 días porque deroga el fuero. Entonces, ¿cuál es el sentido de extenderle los 5 años más? Sí. Bueno, Es muy grosero, ¿no? Lo que sucedió es muy grosero. De hecho, todas las asociaciones de abogados impugnaron la prórroga del cargo del doctor Pesino. Y por supuesto la CGT recusó con causa al doctor Pesino y también a la doctora González, que no está en esa situación. La recusamos por un adelantamiento de sentencia. Bien. Pero también está para resolverse eso. Bien. Aleli, bueno, nos quedaron varias preguntas afuera. Vamos a seguir charlando para poder darle seguimiento a lo que es, bueno, nada más y nada menos que la ley marco del derecho laboral. Así que te mandamos un abrazo grande y vamos a seguir en contacto, ¿te parece? Muchas gracias, Manuel. Gracias, Mónica, y saludos. Gracias, buen fin de. Pasó por el aire de Vox Populi Aleli Pregnano, que es integrante del equipo legal de la Confederación General del Trabajo.